Muy bien, queridos hermanos y hermanas, es un gusto saludarle nuevamente acá desde su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Hoy me encuentro aquí con la hermana Raquel. Bienvenida, hermana Raquel. Gracias. La hermana Raquel es la directora del Departamento de Publicaciones de la Asociación General y es un gusto tenerle en nuestro medio nuevamente en el día de hoy. Y queremos saludarles a ustedes también en esta oportunidad y agradecerles por la oportunidad de poder estar con ustedes en su hogar, en su trabajo o donde se encuentren en este momento. El Señor les bendiga y sean todos bienvenidos al programa de hoy. Vamos a comenzar pidiendo la bendición de Dios en una oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti. Te rogamos el perdón de nuestros pecados y tu bendición. Ahora que también la hermana va a contestar a las preguntas, tú le des también tu bendición a la hermana Raquel, también a nosotros, para poder entender el mensaje y podamos ser edificados espiritualmente en cada uno de estos temas. Pedimos, Señor, que nos des el bautismo de tu Santo Espíritu. Oramos también por tu iglesia a nivel mundial. Oramos por los hermanos que pasan diferentes dificultades, diferentes partes del mundo. Tú seas también con ellos, fortaleciéndoles y concédanos tu gracia de cada día prepararnos para el reino de los cielos. Lo agradecemos y lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos al programa de hoy, martes. No olviden que ustedes pueden también escribirnos al correo de info@sda1844.org. Ahí pueden hacer sus preguntas o cualquier comentario en relación a los programas. Agradecemos a las personas que nos escriben y les motivamos también a los demás para que puedan escribirnos. No olviden que pueden también compartir el link con otra persona y puedan también hacer que otras personas se beneficien de estos temas tan importantes. Muy bien, hoy tenemos un tema y es acerca de los votos y las promesas. Y tengo aquí algunas preguntas, hermana Raquel, para el programa de hoy. La primera pregunta es cómo podemos definir en la comprensión bíblica lo que es un voto o otra forma de compromiso, como en el caso de el pacto, contrato o promesa. ¿Es lo mismo o hay una diferencia de uno a otro? Sí, hay diferencias, aunque muchas veces los asimilamos como meros sinónimos. De hecho, cuando encontramos el elemento pacto, aunque incluye dos partes, es decir, aquel que asume y prescribe el contenido y aquel que acepta. En el caso de un voto, sin embargo, no es la divinidad la que presenta un contenido a la humanidad, como sería el caso de la Declaración de los 10 Mandamientos, donde el Señor lo pronuncia y requiere pues una respuesta por parte del pueblo. Un voto es una declaración verbal de compromiso ante Dios desde la perspectiva humana, y esto es significativo. Es cierto que siempre hay dos partes que forman parte, valga la redundancia, de este compromiso. Sin embargo, en el caso de votos también pueden ser temporales o vitalicios, pueden depender de las circunstancias, pueden ser genéricos o específicos. Así pues tenemos muchísimos ejemplos de tales votos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel, por la respuesta. Pero hay una pregunta más muy relacionada con la que ya hemos hecho, y es acerca de qué sucede si alguien
inicialmente hace un voto y luego cambia o se desvía de ese voto. ¿Es esto posible? De ser así, ¿cuáles serían las consecuencias entonces en relación a la iniciativa que se da? Bien, los votos generalmente son voluntarios, es decir, es una declaración verbal de compromiso para hacer o cumplir algo basado en precondiciones. ¿Qué ocurre? Los votos no se pueden cancelar, pero sí se pueden redimir. Y estos dos elementos son muy importantes. Es decir, uno no puede hacer una promesa, un voto y decir, bueno, ahora no es conveniente, fue un impulso, por lo tanto, lo anulo. No es posible. Pero sí es posible la modificación o la enmienda o la compensación. Es decir, el voto en su cumplimiento puede variar, pero que debe ejecutarse en una consecuencia específica, sobre todo de compensación, es un hecho. Y de hecho, y vamos a ver en esta presentación distintas modalidades de compensación para votos específicos, vitalicios o temporales. Muy bien, muchas gracias, hermana. Tengo aquí una pregunta más y ¿podría explicarnos el significado de los votos en el Antiguo Testamento y cuál fue el propósito de poder hacer esos votos como tal en cada una de las perspectivas bíblicas? Bueno, tenemos distintas categorías de votos. En primer lugar es el voto condicional. Es decir, si tú me concedes esto en petición a Dios, entonces yo cumpliré esta parte. Esa es una modalidad de voto. Otra modalidad de voto es final. Es decir, si ocurre lo que deseamos y por lo que estamos orando, entonces esto es lo que va a suceder, es final. Tenemos otro tipo de votos que es siempre condicional de las circunstancias y también se puede formular de ese modo. Es decir, si me es posible, entonces yo desearía hacer esto. Es un voto temporal y condicional y tenemos tales modalidades en las Sagradas Escrituras. Muy bien. Ahora, esto que hemos hablado ha sido más del Antiguo Testamento. Sí. ¿Cómo podemos relacionarlo ahora con el Nuevo Testamento? ¿Tiene el mismo significado o ha habido algún cambio en relación a las enseñanzas del Señor Jesús? Bien, en el Antiguo Testamento se enfatizaba reducir los intentos de promesas o de votos. En el Nuevo Testamento no se enfatizan en ninguna manera. Es decir, es muy interesante que no se pretende hacer una declaración verídica o un resultado final condicional, sino que debe ser sí, sí, no, no. O sea, lo haré, no lo haré. No, bueno, lo haré sí o no lo haré sí. O sea, ese elemento condicional en el Nuevo Testamento como cláusula está cancelado. Se insiste muchísimo también en el cumplimiento fidedigno, pero dentro de un contexto muy limitativo. Es decir, no se promueve. También en relación a los juramentos, el Señor Jesús dijo claramente, vosotros no podéis jurar por el cielo porque es el soporte de los pies del trono de Dios, tampoco por vuestra vida porque no os pertenece. Entonces, ese sistema de proclamar o apelar a una autoridad superior o comprometerse en función de algo que sucederá, no está promovido bajo ninguna circunstancia en el Nuevo Testamento, aunque sí encontramos ciertos votos muy específicos y muy condicionados. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel, por la respuesta a estas preguntas. Seguramente cada uno de ustedes está haciéndose también preguntas al respecto de estos asuntos tan importantes que aparecen en la Biblia. La promesa, los votos, cuándo se puede
cuándo se puede redimir como tal, porque usted usó un término de redimir. Ahora entonces, ¿cuándo se puede hacer y en qué consistía también ese redimir ese voto como tal? Bueno, yo creo que vamos a dar la oportunidad, si nos puede explicar un poco más detallado en relación a las preguntas que hemos podido compartir, por favor. Gracias. Con la ayuda de Dios deseamos tener una presentación genérica basada en la perspectiva bíblica y del espíritu de profecía acerca de las promesas y los votos. Insisto, es algo reducido, concreto, muy compacto, pero tiene el propósito de ofrecernos el panorama genérico que encontramos al respecto. Por lo tanto, pasemos a la presentación como tal y podremos, en primer lugar, considerar la definición genérica de diversos términos que vamos a usar regularmente a lo largo de esta presentación. Por ejemplo, el voto como tal es una promesa solemne que se le hacía a Dios, pero también podían hacerse a otras personas, pero generalmente hacia Dios. Entonces se prometía a llevar a cabo una acción, hacer una ofrenda, una donación, emprender un servicio, y de hecho tenía el peso como si fuera un juramento. Así que vemos que esa diferenciación tan expresa entre voto, promesa y juramento como tendríamos hoy, que está muy bien delimitada también legislativamente en muchos países, en el sentido bíblico del tema, pues confluyen en un propósito definido. Bien, basados en esta definición genérica, vamos a ver los temas que vamos a tratar en esta presentación. Queremos considerar el primer voto, que lo tenemos claramente detallado en Génesis 28, 20 al 22. Esta es una estructura básica del mundo semítico acerca de un voto. Procederemos a considerar Levítico 27, que es un capítulo dedicado a cómo compensar, enmendar o redimir un voto hecho a Dios. Y este es algo muy importante. El número 6 nos habla de un voto en específico. De hecho, se dedica un capítulo completo al voto del nazareato, como veremos en su versión vitalicia o temporal. Tenemos también números 30, que parte de este capítulo está dedicado a la ley de los votos, porque había una regulación muy específica al respecto. Y finalmente Deuteronomio 23, 21 hasta el 23, donde se enfatiza específicamente el cumplimiento de los votos. Así que en estos cinco referencias bíblicas queremos desdoblar el concepto del voto. Hay más versículos, hay más referencias, sin embargo, estas son de algún modo fundamentales para tener la perspectiva genérica del tema. Bien, vamos a considerar el voto de Jacob. Y es muy importante porque en el mismo libro de Génesis tenemos el voto en Génesis 28 y el cumplimiento en Génesis 35. Así que el voto, que lo tenemos descrito, lo hemos dividido básicamente en 3 secciones, es decir, las condiciones que formaban parte, el compromiso como tal y el cumplimiento a su vez ya en Génesis capítulo 35. Por lo tanto, este es el antes y el después, y prácticamente cubre un periodo de unos 20 años. Así que comprendamos las circunstancias y también los componentes del mismo. En Génesis 28, de los versículos 20 al 22, nosotros comprendemos que Jacob está solo, aislado, está huyendo en busca de refugio, ya que había engañado a su padre, suplantado a su hermano. De alguna manera manipulado el acceso de la primogenitura por un trueque con su hermano. Y lo más grave es que se usó la intervención de Dios como una forma de decir que la cacería había sido tan rápida.
Por lo tanto, la complejidad de la situación era realmente significativa. De hecho, cuando leemos Patriarcas y Profetas se nos explica que Jacob en esa noche, solo en la mitad de la nada, totalmente desvalido, vulnerable a cualquier peligro o ataque, lo que más le dolía en su alma es sentir que no estaba en orden con Dios y que el pecado que había cometido era de tales dimensiones y de tal trascendencia que quizás no tenía acceso al perdón. Era justo ese el momento en el que él pronuncia este voto, como resultado de la visión que Dios le revela. La conocemos, la escalera, ángeles ascendiendo, descendiendo y un ser divino en el escalón más elevado de la escalera. Bien, él queda profundamente impresionado porque es consciente de que Dios no lo ha abandonado, no lo ha rechazado y que aún así puede tener conexión con el cielo. Y entonces pronuncia este voto. Así que es muy importante conocer el contexto, las circunstancias y lo que promovió el voto. Generalmente los votos se hacen en momentos de vulnerabilidad, debilidad, inseguridad o toda modalidad de incertidumbre. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este voto tiene características muy importantes porque tiene un cumplimiento a largo plazo. Es decir, él dice: si yo vuelvo en paz. Así que era algo indefinido en el tiempo, no decía, bueno, hoy pasa esto y mañana yo lo cumplo. Es decir, también el fin era indefinido porque Jacob se sentía realmente desprotegido sin saber si alguna vez podría regresar. Veamos las condiciones. Dice: Dios está conmigo, si me guarda, si me da lo básico que necesito para sobrevivir, comida y vestido. Y lo que era fundamental era no quedarse a donde él huía, no en su lugar de refugio, no en su exilio, sino regresar a la tierra prometida a Abraham, a Isaac y ahora por extensión a él mismo. Y no que volviera de cualquier manera, es muy específico, volver en paz, es decir, en buenos términos. Conocía a su hermano, sabe cómo él huyó y cómo había quedado la condición. El hermano había declarado que en cuanto hubiera pasado el duelo de su padre, él procuraría la muerte de Jacob. Así que la situación era trágica y extrema. Pero vemos también la profunda esperanza y confianza que, a pesar de que puede parecer dubitativo porque condiciona a Dios, de hecho es una declaración afirmativa, porque cree que puede pasar. Él hacía un compromiso, y esto es muy importante en la zona central del voto. Es decir, las condiciones son las cláusulas introductorias al voto. Él entonces asume responsabilidad. No solamente es un demandante, sino también va a ser alguien que cumple. Jehová será mi Dios. Mi separación de Dios no es cuestionable, es creciente y es permanente. Y lo que ahora simplemente es una piedra quedará como un monumento, como un memorial. Y lo declara casa de Dios. Y ahora, como él ha pedido que Dios le dé lo que necesita, pan, vestido y volver en paz, y que lo proteja, lo guarde de enemigos, de ataques y de violencia, dice: todo lo que tú me has dado. Entonces no es solo el pan y el vestido, sino que él va más allá, es el todo completo. El diezmo está cierto. Fíjense que es muy interesante que este es un voto, como les decía al principio, de larga extensión. Vamos al cumplimiento. En Génesis 35 es tan significativo ese capítulo.
porque lo tenemos después que Jacob está de regreso. Ya ha cruzado y ha pasado esa noche en el Jaboc. Ha recibido el nuevo nombre. Ha hecho las paces con su hermano Esaú. Y ahora Dios le recuerda, Génesis 28, dice, ve al lugar y cumple tu voto. Dios mismo se lo dice, muy interesante. Pero algo muy significativo es que si poco antes le había hecho el cambio de nombre, se llamaba Jacob cuando le hizo el voto. Ahora, muy pronto, antes de cumplirlo, Dios le recuerda la segunda vez que él se llama Israel. Eso es muy interesante porque Dios 2 veces le confirmó el nombre, justo en el contexto del voto. Entonces, el cumplimiento es también muy inspirador, de declarar a Dios como su acompañante, considerarlo como su Dios. Ahora lo considera omnipotente, porque Dios consiguió lo que para él era indescriptible. Él hizo el voto estando solo, ahora hay una multitud con él. Él fue con lo que llevaba puesto, ahora regresa como un hombre enormemente rico, con una familia, hijos, esposas, siervos, animales. Dios hizo lo que él ni siquiera se había imaginado. Y entonces, ¿qué hace? La piedra está ahí, pero esa piedra se convierte en un altar y él hace una libación, es decir, una ofrenda líquida. Esto es muy importante. Y vuelve a reconfirmar, y esto es muy interesante, porque él le dio el nombre al lugar de casa de Dios cuando iba. Y ahora cuando regresa, aproximadamente 22 años después, él vuelve y lo confirma. Pero es muy interesante porque en este contexto él celebra un acto religioso, un altar. Fíjense que en ese mismo lugar se da la reforma de su familia. Él les pide los dioses, los esconde debajo de una encina, les pide que se cambien el vestuario, que quiten de ellos los zarcillos, las joyas, etc. Esto es muy significativo. Y ahora, fíjense lo interesante que Dios añade a este voto, porque había sido claro que Dios ya había cumplido todo lo que él le había pedido. Él le había pedido protección, alimento, vestido y volver en paz. Dios lo regresa acompañado, rico, con muchísima gente, y le confirma el pacto hecho con Abraham y con Isaac a él, y le dice, de ti provendrán reinos, y estas tierras serán tuyas. Y ahora el patriarca presenta también sus diezmos de todo. Así que este es un modelo perfecto, que es de largo plazo. Ahora, nos vamos a Levítico 27, que es un capítulo de la redención de los votos. Y fíjense que estaba tan bien estructurado el tema de la redención de los votos. De hecho, estaba basado en 3 categorías. La primera categoría es de seres humanos, la segunda categoría de animales y la tercera categoría de, objetos inanimados. Veamos por partes. Tenemos el voto que se implicaba a un hombre que podía ser, por ejemplo, de los 20 a los 60 años, yo se lo resumo, ustedes lean el capítulo y encontrarán toda esta información. Yo se lo coloco en forma esquemática para que vayamos más rápido. Entonces, un varón que tiene la edad de 20 a 60 años tiene una estimación de 50 siclos de plata. Si es de 5 años a 20 años, su valor estimado es de 20 siclos de plata. Si es de 1 mes a 5 años, tiene una valoración de 5 siclos de plata. Y si tiene de 70 años o más, tiene un valor de 15 siclos de plata. ¿Qué pasa? Que el género y la edad marcaban la diferencia en una estimación. ¿Por qué? Porque si se había ofrecido a un hombre para entregarlo a Dios en voto,
no es que entregaba a la persona, se entregaba su valor estimado de acuerdo a la edad, y por eso lo tenemos tan claramente especificado. Pero ¿qué pasaba? Supongamos que un padre, imagínense, su esposa está de parto, hay dificultades, no se garantiza la vida del pequeño o del bebé, y entonces este padre hace un voto. Dice: Señor, yo te consagro a mi hijo, te lo doy a ti, por favor, que nazca y que sea saludable. Ese es un voto. Entonces, ¿qué pasa? Al mes de los 5 años, él tenía que hacer un pago, porque no es que iba a ofrecer al hijo, ni lo iba a sacrificar, pero entonces él tenía que hacer un pago específico de 5 siclos de plata. Pero ¿qué pasa? Supongamos que no tiene el dinero, no tiene los 5 siclos de plata, pero el voto no puede quedarse anulado. Entonces había un sistema de apelación. Si esta estimación regular no podía cumplirse porque la posibilidad del que pronunció el voto no le permite, entonces el sacerdote, y fíjense que es interesante, el sacerdote hacía un estudio del estado financiero del individuo en cuestión. Y de acuerdo a su posibilidad, el sacerdote le asignaba otra estimación. Es una estimación de excepción, porque la regular ya estaba hecha. Así que bajo ninguna circunstancia el voto era olvidado, abandonado o cancelado. Es decir, debía cumplirse. Supongamos que es una mujer la que ha sido dedicada para Dios. Una mujer, pues tenemos la misma estructura de edades, de los 20 a los 60, de los 5 a los 20, de 1 mes a 5 años y de 70 años en adelante. Y aquí tenemos también una estimación, de acuerdo a la edad y el género. De nuevo, esta es la estimación regular que ven aquí, pero si ninguna de estas cantidades que correspondían a la edad y el género se podían cubrir, de nuevo se hacía un reajuste, que era una estimación de excepción de acuerdo a las posibilidades, y era un acto de deliberación exclusivo de los sacerdotes. Bien, esto era cuando se trataba de seres humanos que habían sido dedicados en un voto. Animales. Supongamos que se hace un voto: Señor, si tú me ayudas con esto, la próxima oveja que dé una cría es para ti. Pero después imagínense que pasa algo y no lo puede entregar, por lo que sea. Aquí tenemos dos variantes. Si se trataba de un animal limpio, no había permuta, y esto es muy importante. No había estimación, sino que tú tenías que ofrecer el animal que tú habías hecho, pero se podía sustituir por otro animal de las mismas categorías, que fuera limpio, pero de inferior coste. También se hacía la posibilidad. Un ejemplo: cuando presentaron a Jesús, que era primogénito de María, no de José, pero de María era primogénito, pues había ya una estimación del tipo de ofrenda que se tenía que dar. ¿Qué ofrenda presentan ahora ellos? 2 palominos o 2 tórtolas. La estimación más baja posible. A menos dolor. Exactamente, pero la tenían que hacer. Y siempre era un animal limpio por otro animal limpio. ¿Sí? En este caso no era financiero el cambio o el trueque. Tiene que ser animal por animal. ¿Qué pasaba si era un animal inmundo? Porque podía ser un animal inmundo. Por ejemplo, en Israel pues se usaban los caballos, las yeguas, los asnos, que son animales inmundos, pero obviamente se usaban. Entonces, ¿qué pasa? La estimación era muy interesante aquí, porque había una variación diferente. La estimación regular la tenía que hacer el sacerdote. ¿Por qué? Porque dependía de la edad del animal, dependía de la condición de salud del animal. Era un animal inmundo,
Entonces no había una estimación numérica, sino dependía completamente del sacerdote. Pero si el animal inmundo no, por alguna razón, no se podía compensar financieramente, entonces se tenía que colocar la quinta parte del valor del animal. Si no, se entregaba el caballo como tal, o la yegua, o el asno, o el burro. Entonces tenía que ser una compensación financiera. El sacerdote baleaba, bueno, el caballo que tú ofreciste ahora, con esta edad, en estas condiciones, vale tanto. Pero no era solo lo que valía el caballo, le tenía que aumentar 20%. O sea, era el valor del caballo más el 20% de ese valor. Bien, esto es muy significativo. Objetos inanimados. Esto también es interesante. Por ejemplo, una casa, un terreno o cualquier tipo de elemento que pueda tener un valor añadido significativo. Pues también el sacerdote hacía la estimación. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de la tasación y lo vemos aquí muy claramente. Entonces, cuando era una casa o era un terreno, iban con el sacerdote y decían, mire, por lo que sea, la casa así tal cual no la puedo entregar. Entonces, el sacerdote iba, hacía una estimación de la casa y decía, bueno, el valor de la casa es tanto. Como tú no vas a entregar la casa ni al tabernáculo ni al templo, entonces, este es el valor, más el 20%. Entonces tú queda redimido el voto. No entrega la casa como tal, igual que no entregaba el animal inmundo como tal, ni el animal limpio como tal, ni la mujer, ni el varón que había sido dedicado en voto, sino su valoración. Conclusión, los votos no se cancelan, pero sí existe la posibilidad de redención y había toda una regulación al respecto. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo, como mencionamos inicialmente, en número 6, que es el voto de nazareato. Y esto es muy interesante porque es variable este voto. Es decir, había el voto de nazareato de por vida, como por ejemplo el caso de Sansón o el caso de Samuel, o existe el voto de nazareato voluntario, pero por un periodo específico de tiempo. Puede ser un mes, 2 meses, 1 año, 5 años. Era totalmente flexible por parte del que se comprometía al voto. Y fíjense que es muy interesante porque cuando se cumplía, especialmente cuando era el caso de un voto de nazareato temporal, era un proceso muy importante y fíjese lo que había que ofrecer. Lo leemos en número 6 del 14 en adelante. Dice, un cordero de 1 año, una cordera de 1 año, un carnero como ofrenda de paz, tortas sin levadura, hojaldres sin levadura y la ofrenda de libaciones. 6 grupos de elementos había para concluir y cerrar el voto. Pero ¿qué pasa? Había mucha gente que no podía ofrecer 2 corderos, o sea, un cordero, una cordera, un carnero, tortas sin levadura, un canastillo y hojaldres sin levadura con aceite y su ofrenda y sus libaciones. Entonces, en el versículo 21, también existía la posibilidad en que de nuevo el sacerdote era tasador y de acuerdo a sus recursos se le hacía otra valoración. Así que el tema de la redención era muy importante, pero nunca se cancelaba el voto. Siempre, si no se cumplía a la letra, había que redimirlo y compensarlo. Aquí tenemos un tema de la ley de los votos que tiene en números 30 el principio y las excepciones. Veámoslo. Estas no son redenciones, son excepciones de cancelación de votos. Estos son los únicos casos en que sí se podía cancelar un voto. Veamos, el principio está claro. Números 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová
o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Sí? Entonces, el voto, el juramento, la promesa no puede ser cancelada, puede ser redimida, pero no puede ser anulada, con la excepción de estos 3 casos específicos. Bien, si es una mujer soltera que ella hace un voto a Dios, pero está bajo el cuidado paterno, si el padre le dice no puedes cumplir ese voto, entonces ella quedaba libre, pero el padre asumía la responsabilidad. Si es una mujer casada, igual, si ella hace un voto, pero el esposo le dice pues no, yo no pienso dar esa ofrenda, pues no, entonces ella queda libre. Pero fuera el padre o fuera el esposo, no dicen nada y ella les comunica, mira, yo he hecho este voto, y ellos no le dicen ni que sí ni que no. Después no pueden quebrantarlo, ellos se hacen también parte de ese voto. Tenemos otra situación de si es una mujer que es viuda o es repudiada. Y esto es interesante, si hizo el voto antes o después de su cambio de condición. ¿Sí? Si lo hizo durante el tiempo que estaba casada, pues entonces ella no es responsable, pero si lo hace siendo viuda o repudiada, tiene que asumir toda la responsabilidad, porque no está ni bajo el padre ni bajo el esposo. Y fíjense que esto es muy interesante porque uno de los miembros de la sociedad más vulnerables de la época eran las mujeres. Y por eso mismo Dios solo en ese caso hizo excepción de cancelación, no de redención, cancelación de voto. Bien, fíjense ahora, a modo de síntesis, Deuteronomio 23, 21 al 23, que hablamos del cumplimiento de los votos. De nuevo tenemos el principio, y nosotros ya conocemos la redención, la excepción, fíjense, lo leemos. Y aquí dice más elementos. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Eso no es, indefinido en el tiempo. Y fíjense que Jacob conocía las condiciones de los votos, porque él coloca el elemento tiempo, si se acuerdan de nuestro primer voto que hemos estudiado en Génesis 28. Entonces él dice, cuando yo volviere en paz. Entonces él pone un periodo de tiempo, es decir, desde hoy que yo me estoy yendo de mi tierra hasta que regrese. Así que el elemento tiempo, uno no puede hacer un voto, Señor, ya veré cuándo lo cumple. No, tiene que tener un elemento de tiempo específico. Y cuando se ha dado, dice, no tardes en pagarlo. Ese es un elemento. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Y esto es interesante porque si volvemos al primer pacto, cuando ellos ya están de camino y están cerca de ese área, Dios se lo demanda a Jacob. Léanlo el capítulo, es muy interesante. Dios le recuerda, acuérdate esto y esto. Y él lo cumplió. Así que si nosotros no llevamos la cuenta, acordémonos que Dios sí lo tiene presente, ¿sí? Porque hemos usado su nombre, se lo hemos hecho a él. Entonces, hermano, igual que la Biblia nos dice, Dios no puede jurar por nadie más alto que por él mismo. Entonces, si nosotros lo convocamos a él y apelamos a él, el tiempo es fundamental. Más, cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Sí? Entonces, este es el principio. Tiempo, ¿a quién va dirigido? Que es a Dios, y el cumplimiento. Bien, ahora, en este contexto, nosotros hemos visto los 3 elementos de modificación. El primero es que había, de acuerdo a Levíticos 27, la redención, que implicaba valoración y la posibilidad de estimación sacerdotal. El nazareato, el número 6, que incluía el aspecto vitalicio, temporal y también de cancelación, con las respectivas compensaciones.
Y la otra excepción, en el caso de ser una mujer la que pronuncia los votos, dependía la regulación y cumplimiento del voto de su estado civil, ¿sí? Y ahora queremos cerrar con este testimonio, que es muy importante. Lo tenemos en Joyas de los Testimonios, tomo 2. Dice así, y esto es muy importante. Tal vez usted diga, pero yo he dado mi promesa, ¿puedo retractarme? Aquí estamos en el tema de la compensación. Ahora, ¿cuándo puedo retractarme? Fíjense qué interesante. Le contesto, si usted ha hecho una promesa contraria a las Sagradas Escrituras, por lo que más quiera, retráctela sin dilación. Y con humildad delante de Dios arrepiéntase de la infatuación que la indujo a hacer una promesa tan temeraria. Es mucho mejor retirar una promesa tal en el temor de Dios que cumplirla y con ello caer en el desagrado de Dios. Entonces, aquí tenemos otro elemento de reflexión, porque a veces vienen miembros a la iglesia que han hecho promesas a terceras personas en otras circunstancias y han prometido cosas que pues son contrarias a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Hay que retractarse de esa promesa, pero obviamente hay que hacer una compensación igual ante la persona, ¿sí? Si es una persona la que está en cuestión. El contexto de este testimonio es una hermana, una joven, que hizo una promesa de matrimonio a otro joven, pero no era de acuerdo a la voluntad de Dios, y ella lo sabía. Entonces, cuando esto se descubre y le dice, bueno, tú diste tu promesa, pero si tú te casas con este joven, va a ser el fin de todo. Es contrario a la voluntad de Dios, cuando ustedes leen el contexto de lo que se trata. Así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este punto. La única excepción para romper una promesa es cuando es contraria a las Sagradas Escrituras. Esas promesas no las podemos cumplir, pero si se lo hemos hecho a una persona, pues hay que ir a explicarla, sí, obviamente, y pues hacer una compensación. Recordemos que siempre había que redimir los votos que no se cumplían en su literalidad, así que tiene que haber compensación. Ustedes fíjense, por ejemplo, cuando Zaqueo se presenta ante Jesús, le dice, la mitad de mis bienes yo ya la he dado a los pobres, la mitad ya yo la he entregado. Y si a alguien he perturbado, pues la cuarta parte, 25%, más de lo que se requería, inclusive para redimir votos. Así que este es algo muy sintético, pero creo que, bueno, es importante que tengamos esta visión general de la situación para adquirir una panorámica más extensa del tema. Ya, es interesante. El tiempo corre rápidamente, pero hay varias preguntas. Yo tengo aquí algunas preguntas que podíamos hacer, pero es algo interesante en relación a los votos que habían. Usted habló de unos votos voluntarios, o sea, siempre los votos son voluntarios, sí. Pero hay el voto nazareato, sí, ese tenía también casos especiales, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de un niño que nacía, como el caso de Sansón o de Juan el Bautista, sí, no era voluntario, sino que los padres habían recibido esa información y lo hicieron también en que su niño creciera seguramente con el conocimiento y ya se hacía ese compromiso con él. Claro, por ejemplo, Samuel fue fiel al voto que hizo su madre. Él sirvió al Señor desde pequeño en el tabernáculo, después él fue juez, fue profeta y durante toda su vida se dedicó al servicio de Dios. Sansón fue un acto de milagro que él nació, igual que Samuel. Y sus padres, pues claro que le explicaron que era un milagro, que Dios se lo había dado y su propósito era liberar al pueblo de Dios de los filisteos. Pero él no vivió a la altura de ese voto. Ahí tenemos la comparación
de que podemos tener un voto que nos es dado, como es el caso de Samuel o el de Sansón, y si vivimos realmente a la altura de ese voto, siempre que ese voto sea adecuado. Y obviamente lo que había pedido Ana, que ella había cumplido su parte, pues sí se hizo. Ya, es algo interesante y es que había la posibilidad de redimirlo como tal. Pero había también, usted mostró tres asuntos en el momento que podía cancelarse también. Pero esa cancelación no lo hacía la persona, sino que interfería otra persona para poderlo cancelar. Por ejemplo, se hablaba de el esposo que podía, si él le contaba y él decía no, entonces ese voto quedaba cancelado. Sí. O la hija, si el padre decía no, también quedaba cancelado. Creo que esos fueron los dos que mencionó. Ahora, o sea, no era la persona solita que decía lo voy a cancelar. No, ahí, sino que siempre y cuando hubiera otra persona que tenía y que estaba especificado ¿cuándo podía suceder eso? Porque si estaba bajo la autoridad de ese individuo, fuera el padre o el esposo, pues ella tenía la buena intención, pero ahora no le permiten cumplirlo, Dios no la hacía culpable. Ya, sí. Es diferente cuando ya la persona es la responsable 100%, no hay nada que hacer. Pero ahora que usted estaba hablando, yo lo hacía referente con el Señor Jesús, porque nosotros fallamos y desobedecimos, quebrantamos seguramente nuestro compromiso, hablando de la humanidad. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Él redimió el voto. Exactamente, Él tomó ese lugar y hizo esa redención de ese voto, en lo que, o sea, no se dejó de cumplir como tal. Siempre, o sea, ese es el principio siempre. Ya, interesante, o sea, había que cumplirlo y había que pagarlo, fuera como fuera, había que pagarlo. Ahora, no lo podía pagar el ser humano, pero ahora Él tomó el lugar y decir, yo lo voy a pagar, y lo pagó. Como creador, por eso los ángeles no podían redimir ese voto, porque ellos también eran seres creados. Solo Jesús, que era el creador, era que los podía redimir. Ya, muy bien, interesante, y bueno, seguramente que hay muchas preguntas más que podemos tener de estos temas, pero el tiempo se nos ha ido tan rápido. Pero si ustedes tienen preguntas, no olviden, lo pueden hacer al correo de info@sda1844.org. Pueden dejar ahí pueden enviar sus preguntas sobre este tema, que seguramente si se requiere en algún momento retomar alguna parte de ello, podemos hacerlo. Hermana Raquel. Con mucho gusto. Ya, está bien. Entonces, ese es el asunto de los votos. No sé si querías mencionar, aunque tenía un asunto que me llamó la atención al final de lo que usted presentó en el párrafo como tal, y es que habían votos que debían de cumplirse y había esa posibilidad de que se puede retractar del voto siempre y cuando no está de acuerdo a la escritura como tal. Y puede darse también, usted mencionó del asunto de una joven que estaba en planes, había hecho ya un compromiso, no era el matrimonio, no se había hecho todavía, solamente se había dado como la palabra. Exacto. Pero ahora, viendo la realidad de las cosas, podía darse. ¿No quedará eso como un asunto, bueno, entonces yo puedo cambiar en algún momento todavía, sí? Bueno, el tema de matrimonio y el compromiso es otro capítulo. Simplemente yo lo cité para comprender el contexto en el cual se ha dicho. Es decir, en el momento en que nosotros hacemos un voto, ¿sí? En el momento en que una joven o un joven pues ya ha llegado al momento en que considera que este o esta puede llegar a ser su futuro esposo o esposa, y ese compromiso es público y es conocido y es un voto que se han hecho, no es la boda, sino el compromiso, pero después se constata que realmente pues no es la persona, y tal matrimonio representaría, si se diera, una transgresión abierta de la voluntad de Dios. Esos votos deben anularse, pero exigen arrepentimiento y confesión.
O sea, no es por cualquier cosa que voy a suceder, oh, no, esto aquí, entonces como que yo lo voy a cambiar, entonces, no, tiene que haber un asunto de muestra de que esto va en contra de la ley de Dios, de la palabra de Dios, como que tal, si yo lo hago, esto haría una desobediencia como tal a lo que yo conozco, a mi fe como tal, ahí, pero no es por asuntos, cualquier cosa que voy a cambiarlo entonces. Muy bien, muchas gracias hermana Raquel, no sé si tenías algo más para decirnos. No, hasta aquí. Ya, está bien, entonces muchas gracias por la respuesta a la pregunta y también por la intervención para explicarnos también este tema tan interesante. Y como usted mencionó, solamente es un pequeño resumen, podría decir, porque es un tema bastante amplio, era acerca de los votos y las promesas. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado también y vamos a concluir con una oración, hermana Raquel, por favor. Padre nuestro en los cielos, ante ti venimos y de todo corazón te agradecemos por las verdades tan profundas y relevantes para nosotros hoy en tu palabra. Rogamos que nos impresiones con estas importantes verdades y nos ayudes a ser cuidadosos, prudentes y siempre sinceros y honestos en nuestra relación con otros y también contigo. Ayúdanos a tenerte siempre ante nosotros, orientar nuestra vida de acuerdo a los principios de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nuevamente muchas gracias hermana Raquel por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado y haber estado acompañando el programa de hoy martes. No olviden que todos los martes a las 8 horas de Sidertao ustedes pueden organizar de acuerdo a su país o aún dentro de Estados Unidos, de acuerdo al lugar donde viven. Pueden organizar también para acompañarnos todos los martes. Muchas gracias, el Señor les bendiga y nos vemos la próxima oportunidad. También, no antes de dar gracias también al Departamento de Multimedia, a nuestro hermano Omar, por hacer posible también la transmisión de este programa. El Señor les bendiga.